Hay un tema muy importante, pero muy importante que precisamente ocurrió esta semana, y es el apresamiento de un diputado activo del PRM, el diputado Gutiérrez. Pero aquí hay algo distinto a los demás casos, que no se da la extradición porque fue apresado allá. Entonces nos gustaría que nuestro invitado nos hable un poco de este caso. Vendrían ya más apresamientos masivos a las personas que se dedican al narcotráfico. ¿Podría este diputado también entrar en un acuerdo con las autoridades que siempre están abiertas a los acuerdos con los imputados, pero también ese proceso y ese mecanismo que va a tener, que ya inició a partir de esta semana, ese proceso que se le va a conocer a ese legislador y en qué afectaría en sí ya a los bienes que ese diputado tiene aquí en la República Dominicana? La Procuraduría General de la República también ya podría tener acceso a esos inmuebles, a esos bienes, así como también congelar algunas cuentas de este legislador. Sí, el tema del diputado, yo te puedo decir que los Estados Unidos, por ejemplo, lo armó bien ese proceso en relación a que esperó que él llegara a los Estados Unidos. Pero eso Tenía de... un tiempo ya dándole seguimiento. Exacto. Eso, por ejemplo, fue planeado y definido así. Eso es para que el país vea lo tortuoso que se ha convertido, por ejemplo, el Código Procesal Penal en la lucha contra la delincuencia. Y aunque hay unas excesivas garantías constitucionales a través del Código Procesal, pero se ha convertido en una retranca para la lucha contra la delincuencia. Si a ese... Que le interrumpe, aclare a la gente también que los legisladores tienen inmunidad, pero allá eso no le funciona a él. Exacto, ya por ahí casi te iba con decirte. Ok. Si a él lo hubiesen apresado en República Dominicana, lo primero que tenían que tener era una orden de arresto de un juez de la Suprema Corte de Justicia, pero la inmunidad que él tiene no le permite ser apresado mientras se encuentre abierta la legislatura. Eso es para que las personas copien lo difícil que hubiese sido procesarlo en el país. Claro. Pero una vez no existiera la legislatura ordinaria abierta, si a él lo apresan, entonces hay que conocerle un proceso de extradición ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es la que decidiría sí o no lo extraditan. Pero todavía la Suprema decida, entonces se requiere de un decreto presidencial, que entendemos que el presidente también lo iba a emitir. Pero fíjense lo tortuoso que se convierte el proceso. Un proceso, si se puede decir, complejo, en el sentido de que es amplio, con simplemente empezar el proceso de extradición, que no ha llegado allá. Exacto. Al él haber sido apresado en los Estados Unidos, el propio Estado norteamericano y la justicia norteamericana se ahorró un tiempo precioso. Sí. Ya no hay que hablar de extradición, ya no hay que hablar de inmunidad, porque nada de eso existe para ellos allá. Entonces, en relación con los delitos que se le están imputando a los Estados Unidos, es bueno también que quien está junto a nosotros en este live sepa, en Estados Unidos existe un delito que se llama la conspiración. Es grave. Exacto. La conspiración es un delito grave en los Estados Unidos. En República Dominicana no es nada. Eso se parece muy light al tema de la complicidad, pero no con la gravedad que tienen los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Él estaría siendo imputado de 3 cargos graves de conspiración. Y de ser hallado culpable de esos 3 cargos por conspiración, él se arriesga a una pena de cadena perpetua en los Estados Unidos. Entonces, fíjense que aquí siempre se ha establecido, siempre se ha dicho que cuando las autoridades norteamericanas te caen atrás, te dan rienda suelta, te dejan que coja confianza, y cuando te agarran,
no tienes cómo zafarte. ¿Por qué lo digo? En la medida de coerción, cuando se le inició a ese diputado, la juez le preguntó, ¿usted se declara culpable o inocente? Él dice, yo me declaro inocente. Con eso, él está asumiendo un alto riesgo porque él está desafiando a las autoridades de la DEA, al Departamento de Justicia, a la Fiscalía del Sur de la Florida, para que le demuestren cuáles delitos él cometió con el tema de la conspiración. Pero al él declararse inocente, entonces se está llegando a que le entren con todos los diferenciales, como dicen en el campo mío. Sí. Ahora, yo soy del entendido, quisiera pensar, como ha sucedido con otros casos, que cuando él se vea entre la espada y la pared, confinado posiblemente en una celda de máxima seguridad, porque oigan la palabra que le están estipulando, conspiración para llevar a los Estados Unidos cerca de 20 toneladas de cocaína. Yo le diría a muchas personas que piensen por un ratico qué es una tonelada. Una tonelada son como 1000 libras de cocaína, una tonelada. Pero cuando hablan de 20 toneladas, o sea, eso es demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Si ese diputado accede a negociar con la DEA y a denunciar allá en una negociación, en una delación premiada, ¿quiénes formaban parte de ese grupo criminal? ¿A quién él le compraba los narcóticos? ¿A quién él se lo vendía? ¿Cómo se lo pagaba? ¿Quiénes intervenían en el tráfico? ¿Qué transporte marítimo utilizaban? ¿Por qué puerto llegaba? ¿Quién las recibía en los Estados Unidos? A los Estados Unidos le interesa más esa información a que él esté preso a cadena perpetua. Y fíjate inclusive que él puede ser condenado a una cadena perpetua, pero la legislación norteamericana lo puede condenar a 2 cadenas perpetuas o a 3 cadenas perpetuas. Hay gente que se preguntan, ¿y para qué a alguien le imponen 3 cadenas perpetuas? Uno simplemente se ríe y dice, bueno, por si se salva de una, tiene 2 más. Entonces, con el tema de la delación y la negociación, eso es lo que han hecho otros narcotraficantes que han sido extraditados desde la República Dominicana. Tú tienes han regresado de nuevo aquí. Inclusive han regresado en un tiempo récord. Sí, claro. Ahí tenemos nombre y apellido, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Claro, pero siempre es bueno destacar que cuando pasan esos acuerdos, caen peces gordos y muchísimas redes de narcotráfico son totalmente descubiertas. Ciertamente, cuando Quirino Ernesto Paulino Castillo habló en los Estados Unidos, no sé si el país recordará que el director del Centro de Información y Coordinación Conjunta, ese es el Centro de Inteligencia de la DNCD, fue extraditado a los Estados Unidos, un general de apellido Hiraldo. En esa ocasión también se hablaba de la extradición de otros altos militares, que al final de cuentas no se dio, no sabemos por qué. Hay algunos que fueron puestos en retiro y era vox populis saber por qué situación, pero a ese diputado lo que más le conviene a él personalmente, pero también a su familia, es llegar a un acuerdo y a una negociación con la DEA, y con eso él pudiera, por ejemplo, negociar una pena de hasta 10 o 15 años de prisión, que siempre va a ser mejor que 1 o 2 cadenas perpetuas. Evidentemente que sí, pero también, volviendo aquí a la República Dominicana, hay otro tema, y es en el Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar con esa curul que ocupaba ese diputado de Santiago? Hay un procedimiento que ya le tocaría tanto al partido que asuma, así como también a la Cámara de Diputados. Sí, yo he establecido y he hecho un señalamiento preciso, que se lean el artículo 77 de la Constitución de la República. El artículo 77
establece de manera clara, taxativa y sin interpretación lo siguiente. Dice, cuando por cualquier causa o motivo fuere necesario la sustitución de un diputado o de un senador, se hará de la siguiente manera. Y entonces ahí establece el procedimiento, que va a ser dentro de un plazo de 30 días por una terna que hará de enviar el Partido Revolucionario Moderno a la Cámara de Diputados. Claro. Y de esos 3 que señala el PRM, la Cámara de Diputados elegirá uno para sustituirlo. Entonces, ¿qué sucede? El artículo 77 no establece ningún tipo de interpretaciones, pero simplemente dice, cuando por alguna causa o motivo fuere necesario la sustitución de un diputado, el procedimiento es el siguiente. Que mayormente se ven cuando fallece un legislador. Exacto, es el caso más común que puede suceder. Entonces,